Yo traje una imagen, si me ayudan a que aparezca. Una imagen que va a aparecer por ahí, no sé si todos la conocen, a todos les es familiar. Tiene que hacer zoom. Este es el logo de una empresa conocida a nivel mundial. ¿Alguien tiene un producto de esta empresa? Si puede levantar su mano. A ver, para detectar al tiro. Ya, 20%, 25%. Tienen productos de Apple. Es la marca que tiene este logo de la manzana que muchos conocemos. ¿Y con quién relacionamos esta empresa? Una persona, Steve Jobs. No, si estamos aquí todo el día con las marcas internacionales. Yo conocí una historia que me llamó mucho la atención de Steve Jobs con John Sculley. ¿Le suena ese nombre? ¿Alguien le suena ese nombre? Probablemente lo esté pronunciando mal, pero se llama John. Sé que se llama John. Apple fue fundada a finales de los años 80. Ahí estaba Steve Jobs. Y quien quería revolucionar toda la industria tecnológica y tener el usuario tuviera una tremenda experiencia en el uso de los diferentes productos que iba a crear esta empresa. Esa era la visión de Apple. Y todos representamos a Apple, nos acordamos de Steve Jobs, que tenía estas ideas de poder revolucionar la industria que se conocía hasta ese momento. Entonces lo que necesitaba Steve Jobs para poder alcanzar la visión que él tenía es que otros pudieran seguir su visión, que otros se pudieran sumar a la visión de Steve Jobs. Entonces él quiere contratar más bien al nombre que yo les digo, que es John Sculley. Él era el CEO en ese momento de Pepsi. Todos nos hemos tomado una Pepsi, no voy a preguntar ahora que levanten la mano. Mucho azúcar en nuestra sangre. Pero Pepsi, el CEO de Pepsi era John Sculley y Steve Jobs puso atención en él. Necesitaba una persona como John para que pudiera seguir su visión y poder transformar toda la industria con los productos que iba a sacar Apple. John Sculley había sido elegido como el hombre del año a nivel empresarial, como CEO de Pepsi, porque llevó a Pepsi, tuvo una revolución en marketing en esos años, llevó a Pepsi a que su participación de mercado pudiera seguir creciendo. Entonces Steve Jobs tuvo una entrevista con él y hay una pregunta que es icónica que le hace Steve Jobs a John Sculley. Él le dice, John, ¿se la digo en inglés? No, en español. No, en español nomás. Le dice, John, ¿quieres seguir el resto de tu vida bebiendo bebidas azucaradas o quieres cambiar el mundo? Esa fue la pregunta de Steve Jobs a John Sculley, que era el CEO de Pepsi, elegido el hombre del año a nivel de negocios empresariales en Estados Unidos. Steve Jobs, sentado con él, le dice, ¿quieres seguir el resto de tu vida vendiendo bebidas azucaradas o quieres cambiar el mundo? El resto de la historia, John renuncia a Pepsi y es el CEO de Apple. Y se convierte y lleva a Apple con toda la gente que fueron contratando a lo que conocemos hoy en día. Cuando yo escuché o leí esa entrevista, que es una pregunta que es muy conocida en todo lugar, esa pregunta me llevó a pensar y asimilar mi propia vida, yo personalmente. ¿Cuál fue la palabra que a mí transformó y cambió mi mundo, mi vida? Así como Steve Jobs quería transformar el mundo, yo recordé las palabras de Jesucristo diciendo a mi vida, sígueme. Y ese acto de poder seguir al Señor, cómo fue transformando mi vida. Y si uno recuerda a través de la palabra de Dios, cada uno de las personas que el Señor fue llamando a sus discípulos, Él les decía, sígueme, sígueme, sígueme. Y fueron sus discípulos siguiendo a Cristo
aquellos 12 que estuvieron con el Señor, que ya después en el día de Pentecostés eran alrededor de 120 personas y que hoy en día, en el año 2025, somos millones en el resto del mundo, que una pregunta transformó nuestro corazón para decir: yo quiero seguir a Cristo, yo quiero transformar mi vida a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y es así como podemos buscar en su palabra los diferentes discípulos que se fueron sumando y respondiendo a la pregunta del Señor si querían ser sus discípulos, si querían seguir a Cristo, si quieren seguir mis enseñanzas, y muchos se atrevieron a seguirlo. Un ejemplo de este tipo de seguimiento está en Mateo, capítulo 16, versículos 24 y 25. Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25, leo en la versión NBI. Dice la palabra de Dios: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Aquí podemos ver un llamado de Cristo radical, un llamado de Cristo a sus discípulos y a las multitudes diciendo: si quieren seguirme a mí, si quieren seguir mis enseñanzas, si quieren seguirme, primero niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Alguien podría pensar que tenemos que darle una vuelta a este pasaje, tenemos que ver bien qué quiere decir el Señor, tenemos que entender un poco qué es lo que nos está diciendo, pero por más que le demos una u otra vuelta, sus palabras son bastante claras. Sus palabras son claras para cada uno de nosotros, para todas las multitudes que estaban alrededor de Jesucristo, y Él les dice: si quieren seguirme, si quieren ser mis discípulos, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. El discipulado, el poder seguir a Cristo, implica precisamente negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y poder seguir al Señor. Entonces, si nosotros en estas palabras que encontramos en Mateo, en Marcos, en Lucas, que nos relatan lo mismo que transmitía Jesucristo, hay un llamado del Señor a renunciar a nuestra vida, a renunciar a nuestro yo. Se hablaba hace poco del bautismo, y el bautismo que muchos que estamos acá hemos decidido voluntariamente nacer de nuevo para vivir en Cristo. Esa decisión, el bautismo, es una imagen, es un símbolo de que yo estoy muriendo a mi vieja forma de vida y estoy naciendo a una nueva forma de vida. El bautismo simboliza precisamente que yo estoy sepultando en el agua mi vieja forma de vida. Mi vieja forma de vida es precisamente depender exclusivamente de mí. El bautismo es una imagen de que yo quiero sepultar al yo, quiero sepultar mi antigua vida, quiero sepultar de cómo yo me conducía antes y nazco una nueva vida en Cristo, nazco una nueva vida que quiero seguir sus pisadas, que ya no quiero vivir como yo pensaba que había que vivir, sino que quiero vivir ahora como Cristo me dice que viva. Ahora quiero vivir como la palabra me orienta a vivir. Ahora no quiero vivir bajo los principios que hasta acá me enseñaron, yo recibí de diferentes fuentes de información, sino que quiero vivir de una única fuente que es Cristo. El bautismo simboliza eso, precisamente estas palabras de negación que transmite el Señor para todos aquellos que queremos seguir a Cristo, que primeramente nos debemos negar a nosotros mismos, a nuestra forma de vida, porque muchas veces mis deseos van a ir en contra de los deseos de Cristo, y lo que Él me está diciendo es que para poder seguirlo a Él necesito morir a mis deseos,
para poder seguir los deseos del Señor. En este tiempo se hace cada vez más complejo porque vivimos en una sociedad que exacerba cada vez más el yo, lo interior, lo que yo quiero hacer, lo que yo he determinado, lo que yo he decidido, y que muchas veces puede ir en contra de la voluntad de Dios, pero en esta época se hace complejo, porque el consejo que más vamos a recibir en esta época es que nos hagamos caso a nosotros mismos, que sigamos nuestros deseos internos, cuando el mensaje de Cristo nos está diciendo no siga ese interior, sino que sígueme a mí, te conviene seguirme a mí. ¿Cómo conversa que mis pensamientos, el poder seguir mi vida, mi corazón, mi mente, cómo conversa con lo de Cristo? Tenemos que elegir entre uno o lo otro, y el Señor nos hace un llamado a cada uno de nosotros de poder seguir a Cristo, de poder seguirlo a Él. ¿Por qué no necesitamos negar? Porque muchas veces mi voluntad va a ser contraria a la voluntad de la palabra de Dios y necesitamos poder seguir a Cristo. Nunca el Señor maquilló su mensaje, Él nunca distorsionó lo que Él necesitaba para el seguimiento, siempre fue muy claro. Nosotros estamos acostumbrados muchas veces a grandes eslóganos, a grandes publicidades, lo vamos a ver. Pronto me adelanto a que tenemos elecciones este año 2025. En junio hay elecciones voluntarias, porque son primarias que tienen algunos partidos políticos para ver cuál va a ser su candidato a presidente de la República. Y ya en noviembre de este año 2025 tenemos votaciones obligatorias para que todos podamos ejercer nuestro derecho a voto y podamos votar democráticamente por quién va a ser el presidente o la presidenta de nuestro país el próximo 2026 que inicia su periodo. Y lo más probable es que ya este segundo semestre del año 2025 escuchemos promesas, promesas y más promesas. Escuchemos diferentes debates y cómo nos quieren vender ciertas ideas y cómo para alcanzar más seguidores los políticos lamentablemente comienzan a convencer y a decir cosas que probablemente después no lleven a cabo. No quiero decir que a todos les pasa lo mismo, pero lamentablemente un común dentro de candidatos a presidente, diputados y senadores que nos toca elegir este año y votar democráticamente, pero se han transformado todas estas elecciones en verdaderas batallas, en mentiras, en poder distorsionar la información. Todo eso que vemos hoy en día, todo eso que vamos a ver en las futuras elecciones, jamás lo vimos en la persona de Jesucristo. Jamás vimos que Él manipulara la información de lo que el Padre le daba. Jamás vimos en la presencia de Dios y en sus palabras que Él transformara un poco el Evangelio para cuidar a las multitudes que lo estaban siguiendo. Él siempre fue claro, Él siempre fue sencillo en sus palabras, que todo el que estuviera alrededor de Él pudiera entender qué es seguir a Cristo, qué es el discipulado. Y Él les dice negarse a ustedes primeramente para poder seguirme a mí. Cuando los discípulos estaban ahí con el Maestro y escuchaban a Jesucristo responderle a diferentes personas que venían y querían seguirlo, querían ser su discípulo, y Él les respondía de una u otra forma, como este pasaje, los discípulos asombrados decían: ¿quién se podrá salvar? ¿Quién podrá ser discípulo? ¿Quién podrá seguir a Cristo? Y vemos en la palabra de Dios, en pasajes que muchos llegaban a querer ser discípulos, cómo el Señor Jesucristo dice, ante la pregunta de quién podrá ser salvo, esto no es de los hombres, porque para los hombres este seguimiento es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios, Él hace el milagro. Él hace el milagro de que alguien pueda decidir por el Señor. Es una obra sobrenatural que solo puede hacer el Señor. Cuando Cristo lo dice claramente, cuando sus discípulos preguntaban: ¿qué pasa? ¿Quién va a poder seguir esta palabra tuya? Pero el Señor dice que solo el poder de Dios
puede hacer que una persona nazca de nuevo, puede hacer que una persona quiera seguir a Cristo, solo se puede hacer en el poder de Dios. Cuando Cristo viene, que celebramos hace muy poco su muerte y resurrección, y Él asciende, el Hijo, y está a la diestra del Padre, para que fuera necesario que la tercera persona de la Trinidad pudiera llegar, el Espíritu Santo. Es precisamente el Espíritu Santo el que habla a nuestro interior y el que puede convencer a nuestra vida, a nuestro espíritu, de que en algún momento Cristo va a venir a nuestro encuentro, va a decir a tu vida: sígueme. Para seguirme es necesario que te niegues a ti mismo. Y en mi intelecto yo voy a decir: eso no es posible. Pero como también el Señor puede provocar una obra sobrenatural en mi vida, y el Espíritu Santo puede decirle a tu corazón: sigue a Cristo, te conviene seguir a Cristo, deja tu forma de vida y sigue a Jesucristo. Esa obra, esas palabras son solo obra del Espíritu Santo, son solo aquel ayudador, aquel consolador amado que está de nuestro lado, hablando a nuestro interior y diciendo: sigue a Cristo, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Por más que tu mente no pueda entender del todo qué es negarse a uno mismo, es necesario seguirlo, te conviene seguirlo. Sigue las pisadas del Maestro. Son las palabras que muchos de los que estamos acá en algún momento decidimos por seguir a Cristo. Y nuestro mundo, nuestro interior comenzó a ser transformado. Entonces, una evidencia de nuestro cristianismo, del cristianismo que todos estamos viviendo acá de diferentes maneras, es si estoy siguiendo a Jesucristo. Evidencia de mi cristianismo es si estoy siguiendo al Señor. Y cada día necesitamos negarnos. Una forma de ver si estoy siguiendo a Cristo es ver este día, el día de ayer, la última semana, si me estoy negando en cosas que quiero hacer, pero no hago por seguimiento a Cristo. Si estoy en mi vida interior haciendo cosas que no quiero, pero los hago por seguir a Cristo, porque estoy renunciando a mi forma de vida. Un ejemplo práctico de la vida cotidiana: ayer estábamos en este lugar orando, hubo una convocatoria de oración, de pedir al Señor, oramos por diferentes peticiones, y un joven que estaba orando acá adelante decía, ayer fue sábado, en la mañana hizo harto frío, entonces él decía: hoy podríamos estar calentitos en la casa, está para quedarse en la casita. Pero él está acá orando, él fue muy claro en esta visión de que todos los días hay cosas lícitas que podemos hacer o que no podemos hacer. Y no necesariamente siempre queremos seguir al pie de la letra lo que está escrito. Por eso el Señor nos dice a cada uno de nosotros: niégate a ti mismo, niega tu forma de vida y sigue la forma de Cristo, la forma que Cristo tiene para ti. Hay muchos ejemplos de cómo seguir a Jesús que nos lleva a pensar cada día, pero no te sientas mal si en algún momento en tu vida no hay ganas de orar. Cuestiona tu vida si no estás orando. No te sientas mal por no tener ganas de orar por quienes no conocen a Dios. Cuestiona tu vida si no estás orando por quienes no conocen al Señor. Porque Jesús es lo que más hizo, el Maestro, aquel que seguimos cada uno de quienes hemos confesado que yo sigo a Cristo. Lo que más hacía era orar por quienes no conocían de Él. Lo que más hacía era pasar con gente necesitada de Dios. No te sientas mal si no sientes el deseo del taller de evangelismo, del salir a evangelizar, de que me cuesta el evangelismo, pero sí cuestiona tu seguimiento a Cristo si no estás compartiendo tu fe. Porque el seguimiento a Cristo es renunciar a nuestra forma de vida para que Cristo vaya creciendo en nuestro interior.
Y nosotros y cada uno de nosotros nos vayamos pareciendo a Cristo. Y si yo veo a Cristo que pasaba tiempo con personas que necesitaban de Dios, con los enfermos, y veo mi vida que no estoy pasando tiempo con ellos, necesito volver a su palabra y decir: Señor, necesito de ti. Necesito seguir negándome, negando a mi forma de vida para poder seguir tu forma de vida, la forma de Cristo, la forma que Él quiere con cada uno de nosotros. Ese es el seguimiento que nos hace la palabra. Ese es el llamado que nos hace su palabra. No te sientas mal si no tienes un día ganas de congregarte y de estar en este lugar. Pero sí necesitamos cuestionarnos si hemos dejado por mucho tiempo de participar de una comunidad de fe, porque necesitamos seguir muriendo a nosotros. El cristianismo es una constante negación del yo. Si alguien nos ha dicho lo contrario, necesitamos volver a Cristo, a su palabra. Si alguien quiere ser discípulo de Cristo, niéguese a sí mismo. Y lo segundo que nos dice el Señor es que cargue su cruz. Ambos mensajes de Jesucristo que leímos en Mateo 16 son bastante poco populares. En términos actuales, probablemente tendrían pocos me gusta en Facebook, pocos likes en Instagram. Son mensajes que le pasó al Señor, de que cuando las multitudes lo seguían y Él daba su mensaje, muchos daban media vuelta y se iban. Pocos quedaban siguiendo su mensaje. Porque el Señor está buscando en nuestra vida que podamos vivir en completa devoción a Él, en completa obediencia a Cristo. Lo que Él está necesitando de cada uno de nosotros es que este llamado lo llevemos al límite de nuestra vida, que puede significar para cada uno cosas muy distintas. Pasan cosas distintas en nuestro país, pasan cosas distintas en otros, que el seguir a Cristo los lleva aún hasta la muerte. Este mensaje de cargar la cruz es llevar el evangelio al límite, llevar tu seguimiento de Cristo al límite. Porque la cruz significaba eso en esta época, que era lo peor que le podía pasar a una persona en el Imperio Romano. Era lo peor que podía ocurrirle a alguien, poder seguir esa cruz, poder cargarla. Era tan terrible el hecho de la cruz en sí misma, que el mismo Imperio Romano hacía que ningún ciudadano romano pasara por la cruz. Ningún ciudadano romano podía pasar por la cruz porque era ciudadano romano, porque era lo peor que le podía pasar. Y el Señor está dando este mensaje diciendo: si quieres seguirme, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Mismas palabras que leemos en Mateo, está en el Evangelio de Marcos, está en el Evangelio de Lucas. Lucas le agrega solo una palabra que él dice: toma tu cruz diariamente y sígueme. Porque la vida cristiana no conmemora un evento, una decisión que tomamos al respecto, una oración, sino que cada día necesitamos negarnos a nosotros mismos. Cada día necesitamos seguir la cruz. Como dice Lucas, de forma diaria, necesito cargar con lo que significa seguir la cruz del Evangelio de Cristo. Y cuando recordamos la vida de Jesús, vemos en su vida cómo antes de pasar por la cruz, antes de morir, antes de ser crucificado, el Señor, en conversación, en oración, en gemido, en un tiempo de oración completo delante del Padre, le dice que si es posible pase de mí esta copa, si es posible no beber este trago amargo, si es posible no tener que hacerlo, pero si es necesario, aquí estoy, aquí está mi vida, dijo Jesucristo. Si es necesario la cruz, acá estoy para pagar el precio. Y tal como Él lo hizo, se negó a sí mismo, llevó la cruz para morir por cada uno de nosotros.
Este mes, como lo hemos dicho, que hemos estado compartiendo del evangelismo, este mes que hemos estado compartiendo de compartir mi fe con otra persona de forma natural, en el trabajo, en el lugar de estudio, acá afuera, con mis vecinos, en el lugar, en el entorno que nos encontremos. Alguien podría decir, íbamos tan bien hasta que alguien me dice que tenga que compartir mi fe. Puedo hacer todo, pero menos compartir mi fe. Puedo hacer esto, aquello, pero esto me es más difícil. Pero todos que hemos dado el paso de fe de seguir a Jesucristo, todos que hemos confesado a Cristo, hay un llamado latente del Señor de poder compartir nuestra fe. Y si eso involucra negarme a mí mismo, la invitación y el llamado de Cristo es poder seguir sus palabras. Si la invitación es que hacer evangelismo, dar a conocer mi fe, involucra persecución, involucra que me hagan bullying, involucra que descubran algo que no quiero ser descubierto, es llevar la cruz, es cargar la cruz. Es precisamente el llamado que hace el Señor a cada uno de quienes somos seguidores de Cristo, porque seguir a Cristo también significa compartir nuestra fe. Seguir a Cristo también significa compartir de la buena noticia. Seguir a Jesucristo también significa que yo doy a conocer el Evangelio del Señor para que otros le puedan conocer a Él. Cada vez que compartimos del Señor, cada vez que damos este mensaje, cada vez que compartimos de las diferentes maneras que el Señor se manifiesta, en nuestro intelecto, en nuestro raciocinio, podemos llegar a decir, ¿quién va a creer en un mensaje así? Tal como lo dijeron los discípulos, y es completamente natural que uno lo piense. Podríamos llegar a pensar, ¿quién va a aceptar el llamado de Jesús? ¿Quién va a negarse a sí mismo? ¿Quién va a cargar su cruz? ¿Quién va a seguir al Señor? Y en nuestra forma humana de pensar, muchas veces nosotros mismos limitamos a quién puede dar ese paso de fe. Nosotros mismos limitamos a quién puede en esta mañana confesar a Cristo como Señor y Salvador. Nosotros mismos limitamos la obra que el Espíritu Santo puede hacer, porque esta es una obra sobrenatural. Y nosotros mismos podemos descartar a alguien por su forma de expresarse, su forma de vestir, su forma de hablar, su apariencia. Y nosotros en nuestro interior equivocadamente podemos descartar a alguien cuando el Señor quiere hacer un milagro y quiere seguir diciendo a las personas, sígueme, 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 y que alguien pueda tomar el desafío, el llamado de poder seguir al Señor. Cuento que eso nos puede pasar porque si seguimos a nuestra forma de pensar, lo más natural es descartar a las personas. Si seguimos nuestro raciocinio y no al Señor, no que el Espíritu Santo nos dice, podemos descartar a alguien. Yo no sé qué pensaría usted de alguien que viene a la iglesia por primera vez y su experiencia le compartieron de la fe y todo, que su conclusión al salir de la iglesia es: nunca más vuelvo a pisar una iglesia, nunca más vuelvo a la iglesia. ¿Qué pensaría usted de una persona que usted le está compartiendo la fe y le dice, no creo en Dios, es mentira, no es así, Dios no es real?
¿qué pensaría usted de una persona que sus actitudes es solo renegar de Dios, es maldecir a Jesucristo? ¿Qué pensaría usted de una persona que está compartiendo el Evangelio y solo discute al respecto? ¿Qué pensaría de una persona que va por la calle y dice, si Dios existe, que se manifieste ahora? Que ahora haga algo. Cada una de estas frases que yo le digo salieron de mi boca. Yo las dije con 18 años de edad. Yo dije una vez, nunca más vuelvo a la iglesia. Yo dije a Paula, que era mi polola en ese momento, si tú, Dios, existe, que se muestre y se manifiesta ahora en Macul, parado viendo los árboles y manifestando una soberbia en mi corazón. Yo dije cada una de esas palabras. Si dependiera del yo de ahora, yo descarto a una persona así, yo en mi raciocinio. Pero esto es un mover sobrenatural de Dios. Solo el Señor puede hacer un milagro de salvación en la vida de cada persona. Porque si dependiera de nosotros descartamos fácilmente. Nosotros descartamos que alguien pueda decidir por su cuenta, yo quiero seguir a Cristo, porque creemos que el mensaje puede ser muy incómodo. Pero pasamos por alto la obra del Espíritu Santo que está haciendo, que está moviendo, que está hablando, que está redarguyendo cada corazón. Porque si yo ahora me pongo a pensar en mi vida, sé que eso no fue mi raciocinio, sino que el Espíritu Santo me hablaba y me llamaba. Y yo pude atender el llamado de Jesucristo. Y todas esas palabras que salieron de mi boca, en mi imagen está... Perdón por la expresión, pero es como que el Señor estuviera, como cuando uno arranca una hoja del cuaderno, le hace una pelota, la tira al basurero, y el Señor tiró todas mis palabras al fondo del mar, perdonó todos mis pecados, porque Él nunca vio a un ateo, nunca vio a una persona, nunca vio lo temporal. Él veía que una persona con sus palabras podía bendecir a otros. Cuando vemos la palabra de Dios y cada persona que se fue sumando, vemos a Zaqueo. Zaqueo fue un cobrador de impuestos. Zaqueo fue una persona que cobraba el impuesto que él quería, como todos los cobradores de impuestos. Y era una persona ladrona que cobraba impuestos abusivos. Y todos al verlo veían a alguien que no era de fiar. Pero Jesucristo, cuando ve a Zaqueo, no ve esa vida temporal, sino ve un hombre generoso que vendió lo que había hecho y se lo dio a los pobres, porque Cristo ve mucho más allá. Cuando nosotros compartamos el Evangelio, que el Señor nos ayude a ver a las personas más allá, no solo su situación temporal, no solo que nieguen este seguimiento a Cristo, sino que Cristo pueda hacer una obra milagrosa en sus vidas, como lo hizo conmigo y como lo hizo con la mayoría de los que está esta mañana acá. Agradezco a Paula, mi esposa, por haber insistido. Agradezco a mis suegros, que yo era una persona, pero hoy contrera, el que no, tono. Pero agradezco cada palabra, cada semilla que se sembró en mi corazón, porque eso es lo que toma el Espíritu Santo para transformar vidas, para transformar a otros. Y es lo que el Señor está en este llamado que estamos todos, de poder seguirlo, de poder seguir negándonos a cada uno de nosotros, que podamos conscientemente y voluntariamente seguir las pisadas del Maestro, seguir a Jesucristo, seguir adelante con su obra maravillosa, y que otras personas se puedan ir sumando al Evangelio de Cristo. La palabra del Señor en Hechos 9 nos cuenta la historia después de la conversión de Saulo, que era un perseguidor de la iglesia. Saulo, que se convierte en Pablo, porque también Cristo viene a su encuentro sobrenatural y Saulo comienza a seguir a Cristo.
El Señor en Hechos 9 le habla a Ananías para que vaya a orar por Saulo. Pero Ananías no quería ir a orar por Saulo porque era una persona que perseguía a la iglesia. Era una persona que tenía cartas para arrestar a los cristianos. Pero el Señor una vez más está llamándonos a cada uno de nosotros a ver toda la obra que el Señor puede hacer en el interior de nuestro corazón y hacer un cambio y una transformación sobrenatural. Una transformación sobrenatural que solo el Señor hace por medio de su palabra. Y Ananías, en este acto de ser un seguidor de Cristo, decide negarse así e ir tras Saulo y poder orar y ver en primera persona la transformación que hizo el Señor con Saulo para llamarle Pablo. Y vemos cómo en la historia siguen habiendo personajes de cómo el Señor los cambió al seguirlo, al seguir a Cristo. Este seguimiento que parte con negarnos, con tomar nuestra cruz y seguir al Señor, Él sigue llamando a personas y seguiremos siendo testigos de cómo otras personas confiesan a Cristo. Y ese es un milagro que el Señor hace y solo nos manda a cada uno de nosotros de poder compartir que más personas se suman al seguimiento de Cristo. Así podríamos mencionar a muchos personajes en la Escritura y también con la historia que yo les comentaba de cómo Steve Jobs quiso y logró transformar el mundo desde su área, desde su industria, y cómo son las historias, pero a la persona que él contrató, John, después él ha estado en entrevistas porque resulta que hubieron productos que no resultaron en Apple. Y dado esos malos resultados, el directorio decidió sacar a Steve Jobs de ciertas cosas que lo llevó a que hay diferentes teorías, pero que el propio John despidiera a Steve. El que al principio siguió los pasos de Steve Jobs por querer transformar el mundo era quien después estaba en una reunión diciéndole que tenía menos participación en la empresa que él había creado, y viene toda una historia y una oscuridad para Steve Jobs de estar fuera de Apple y después vuelve. Pero eso nos pasará con muchas personas que seguimos. En momentos de nuestra vida vamos a seguir a alguien, vamos a poner atención en las palabras de alguien que nos enseña, de alguien que nos discipula, de alguien que nos capacita, de un profesor, de una persona que nosotros estimamos o de un mismo jefe. Pero van a pasar diferentes liderazgos por nuestra vida. Pero hay un liderazgo que se va a mantener hasta el fin de nuestra propia vida. Y ese nombre es Jesucristo. Solo Él va a estar con nosotros. Solo Él va a estar al final de nuestros tiempos, adelante de nosotros, e insistiendo, diciendo: sígueme, sígueme, porque lo que tengo para tu vida es mucho mejor que lo que tú puedes decidir por tu propia cuenta. Lo que el Señor tiene para nosotros es mucho más potente que lo que nosotros mismos podemos decidir. Necesitamos negarnos a nosotros mismos, porque lo que el Señor tiene es mucho más fructífero, es mucho más abundante, es mucho más, alcanza muchas más personas de las que nosotros creemos. Si dependiera de nosotros, seguiríamos estando y pasando tiempo con las mismas personas de siempre. Si dependiera de nosotros, seguiríamos cómodos estando con mis amigos, mis familiares, la gente que me acomoda. Pero el seguir a Cristo, el llamado de Cristo, es poder alcanzar a otros. Siempre el llamado de Cristo es mucho más abundante que el que mi propia vida espera. Y si nosotros actualmente estamos en un círculo cómodo, el Señor nos está llamando a una incomodidad, porque su llamado es mucho más amplio. Es mucho más amplio de lo que nosotros mismos imaginamos. Si el equipo de alabanza me puede acompañar ya con el hecho de poder cantar y bendecir el nombre del Señor. Y termino con esta última reflexión, que en el llamado de Cristo, en este llamado que Él hace,
Yo personalmente, cuando decidí seguir a Jesús por obra, por misericordia, por gracia del Señor, nunca dimensioné que seguir a Cristo, nunca lo dimensioné, significaba que Él supliría todas mis necesidades. Nunca pensé que seguir a Cristo significaba que Él me iba a acompañar todos los días de mi vida, que Él me iba a dar paz, que Él me iba a dar tranquilidad en todo tiempo. Nunca dimensioné eso en mi seguimiento a Cristo. Nunca dimensioné que toda aquella paz del corazón, aquella paz de la mente que escasea tanto en este tiempo, lamentablemente, al seguir a Cristo, Él me daba paz y tranquilidad. Nunca entendí que el Señor tenía todo para nosotros. Muchas de las multitudes lo siguieron por los panes y los peces. Y cuando ya no estaban los panes y los peces, las multitudes se fueron. Nunca que nuestro seguimiento a Cristo sea porque Él nos está ofreciendo algo. Nunca que nuestro seguimiento a Cristo parta por lo que Él nos puede ofrecer, sino que sea por la persona que Él es. Cuando Cristo llama a sus discípulos, Él todavía no moría en la cruz. Él todavía no derramaba su sangre. Cuando los discípulos siguen a Cristo, lo siguen por lo que Él es. Que cada uno de nosotros sigamos a Cristo por lo que Él es. Esa es razón suficiente de seguir al Hijo de Dios. Es razón suficiente de seguir a Cristo. Seguir a Cristo es una honra para cada persona que ha tomado la decisión de seguirlo a Él. Seguir a Cristo es lo más honroso para una persona, el poder alcanzar a Cristo y seguirlo. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a seguirlo. Le invito a ponerse de pie, que el Señor siga incomodando nuestros corazones y que podamos, en nuestra honestidad total, de decidir seguir a Jesucristo. No como una oración de un momento, no como un evento en particular, no como algo que hice hace muchos años atrás, sino que algo que decido consciente y voluntariamente cada día de seguir al Maestro, de seguir a nuestro Pastor. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros a poder tener la humildad de reconocer tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a poder tomar conciencia de tus palabras, a negar nuestra forma de vida. Te pedimos perdón, Señor, si seguimos decidiendo por cómo yo pienso. Te pedimos perdón, Padre, si seguimos pensando que los planes que están en mi corazón son los mejores. Y ayúdanos, Señor, a ver tus planes. Ayúdanos, Padre, a ver y a seguir tus pisadas. A que tengamos la valentía de seguir a Jesucristo. Y que podamos ver cómo otros tú transformas. Y como a otros tú cambias su corazón y cambias y revolucionas el mundo de ellos, como lo hiciste alguna vez con nosotros. Padre, ayúdanos como iglesia a compartir de nuestra fe. Hemos dispuesto, Señor, de talleres que vienen por delante, de recursos, Señor, que están en nuestro stand. Ayúdanos, Padre, porque nos cuesta, porque somos humanos, porque si sigue creciendo el yo, nos perdemos completamente. Pero ayúdanos a que Cristo viva en nuestro corazón, que Cristo siga creciendo en nuestra iglesia, que el llamado y el evangelio de Jesús lo llevemos, Señor, a todo rincón, cueste lo que cueste. Y que nosotros como iglesia, pueblo de Dios, podamos decir, nos negamos a nosotros mismos, cargamos nuestra cruz y seguimos a Cristo, a Cristo, a Cristo nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas.
Glorificamos tu nombre, Señor. Te glorificamos a ti, Padre amado. Tú has sido bueno, misericordioso y bondadoso. Que podamos seguir evidenciando cómo otros reconocen que ya no quieren vivir de la forma que han vivido hasta ahora, sino que quieren confesar a Cristo. Queremos como iglesia ver a corazones quebrantados, Señor, porque un día tú los vas a llamar, porque un día tú tocarás sus corazones y decidirán por Cristo. Queremos ver tus milagros, Señor, porque tú te sigues moviendo en lo sobrenatural. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.